Voy a leer un fragmento de un estudio de neurociencia, el cual me pareció bastante interesante para compartirles y para que ustedes se den cuenta de cómo es que el cerebro nos engaña o los engaña. Dice, el sistema nervioso genera hipótesis especulativas, es una máquina de crear una expectativa de la realidad. Luego, esa expectativa se contrasta con la realidad externa, puede dar lugar a la verdad o a la sorpresa. Puede coincidir con la expectativa, con lo que buscamos o no. Es decir, esta expectativa que nuestro cerebro en automático hace, no sabemos y no se sabe si contrasta netamente con la realidad. Este estudio de neurociencia lo que nos demuestra es que realmente la mente siempre se está enfocando en cosas, en particularidades, pero no necesariamente aquellas interpretaciones que hace la mente quiere decir que sean verdaderas. Es decir, como aquí mismo lo está diciendo, la mente siempre genera hipótesis, siempre genera un entendimiento de algo que normalmente a veces no entiende. Es decir, vamos a poner el ejemplo de una persona que le mandaron un mensaje, pero era de su persona específica y no le contestó. Es decir, esa persona le contesta y luego su persona específica no le vuelve a contestar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como este pequeño fragmento de neurociencia nos dice que realmente el cerebro genera hipótesis, tú en ese momento vas a comenzar a pensar las infinitas posibilidades de por qué tu persona específica no te contestó. Y no es algo con lo que tú obviamente no puedas lidiar. O sea, nosotros realmente tenemos la capacidad. Yo al entender esto que me está diciendo la neurociencia, antes cuando yo no lo conocía, pues obviamente me era muy difícil poder contrarrestar esto. Pero ahora que yo sé que mi mente en automático genera hipótesis, pues obviamente paro las hipótesis, paro esas historias mentales. Y creo que esta es la palabra correcta. Paro las historias mentales que yo mismo o mi mismo cerebro se está inventando de aquel acontecimiento que sucedió. ¿Por qué? Porque el mismo estudio nos está diciendo que el cerebro, el sistema nervioso genera una hipótesis. Es decir, él genera la historia que puede ser verdadera, que puede coincidir o no con la realidad. Aquí en la última parte nos está diciendo, puede coincidir la expectativa con lo que buscamos, es decir, con la realidad o con lo que queremos, o bien no puede coincidir. Entonces, ¿a qué se debe esto? Obviamente se debe a la interpretación del cerebro, se debe netamente a la interpretación. Es decir, la interpretación que hace tu cerebro para que tú tengas el control de la situación. Pero, lógicamente, muchas veces el cerebro pues está ahora sí que como loquito y no puedes detenerlo. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando entendemos que con los acontecimientos que van sucediendo en la vida, nuestro cerebro genera una hipótesis y crea una aparente realidad o una interpretación, nosotros podemos detener eso y de esta manera no nos afecta muchas veces en los contrastes que vivimos.